a partir de acá, ¿no? Que el 80% no es árabe. Eso hay que sacar ciertas conclusiones cuando estudiamos el islamismo y su relación con el cristianismo. Primero, hay que conocer las religiones. Cuando uno estudia, cuando estudiamos religiones comparadas, que es una ciencia que no se estudia mucho y un poco desacreditada, pero es bueno estudiar religiones comparadas. Primero hay que conocer el Islam. Eh, Uno de los primeros cristianos en poder decir o decía que tenían que estudiar el Islam ha sido Raimundo Lulio. Raimundo Lulio se infiltraba en las cruzadas cristianas, que lo vamos a ver posteriormente a esta clase. Él decía que debería estudiar las culturas y el idioma. Bueno, es una consideración. Segunda consideración, no todo árabe, hay árabes que no son musulmanes, hay árabes cristianos, propiamente cristianos de estilo, minoría, pero hay. También no todos los musulmanes son árabes, hay musulmanes que son jordanos, hay árabes persas que son iraníes, hay árabes turcos, que ellos fueron los que tuvieron el gran poderío del Imperio Otomano. Hay árabes, hay musulmanes en la zona de Europa del Este, en algunos de los países pequeños, que hubo un conflicto hace un tiempo atrás, Bosnia, Herzegovina y todas estas zonas. Hay muchos musulmanes, casi todos los musulmanes en África, toda la África del Norte, África Central. Si bien hay animismo, hay muchos sectores de musulmanes. Y recientemente el islamismo ha avanzado muchísimo con su crecimiento en el sudeste asiático, que toda la región de Malasia, de Indonesia, las regiones, y para sorpresa también países occidentales, tal es el caso de Europa, que van en búsqueda de trabajo, de una vida mejor, y se instalan como pueblos. En América Latina no tenemos colonias fuertemente musulmanas, pero sí se dan fenómenos, caso Brasil, la segunda colonia más grande de pueblos, habitan más o menos 15 países distintos, están en Ciudad del Este, Foz de Iguazú. Ahí encontramos, hay varias mezquitas. Bueno, Sao Paulo tiene muchos, alberga muchos, y en Argentina hay algunos. Hay diferentes grupos de musulmanes, generalmente chiitas y sunitas, no es que se llevan bien entre sí, pero aparecen en este caso. Lo que encontramos en Palermo es un centro cultural, no es una mezquita. Hay una mezquita adentro. Si ustedes pueden ir un día a visitar, recorrer, es bueno que lo vean. Esas son algunas consideraciones. ¿En qué sentido el islamismo afecta al cristianismo? Eh, Afecta por varias cuestiones. Afecta por unas cuestiones que Mahoma logra expandir el cristianismo con dos estrategias claves. Una, fundar una religión que captaba el interés del pueblo árabe aquellos tiempos. Captaba un interés, encajaba justo una religión monoteísta. Mahoma seguramente tuvo amistades con algún cristiano por ahí. No sé si era bueno. Mahoma tuvo cristianos con judíos. Dentro del Corán hay elementos cristianos y hay elementos judíos. Mahoma tuvo eso. Pero Mahoma combinó la espiritualidad islámica con otro elemento que tiene que ver, un elemento legislativo. Cuando él recibe o él tiene ese llamado a ser profeta, él dice, su primo, el sabio Ali, le dice: serás profeta y legislador de los árabes.
Y esto hace que él ayorna un pueblo que sabe vivir entre sí y convivir entre sí y también armar un frente frío, frente junto, no más que nada. Ahora, en la actualidad hay que despejar algunas dudas. No todos los musulmanes son fundamentalistas. ¿Qué significa fundamentalismo? Hay fundamentalismo en los cristianos también. El fundamentalismo extremo es lo que nosotros siempre decimos, todos los musulmanes son terroristas. No, hay musulmanes que son conservadores, son monoteístas, viven una cultura, verdadera cultura musulmana. Las mezquitas están para su servicio, las universidades los preparan, es un sistema social muy ayornado, cada país tiene una manera de ser, no es lo mismo Arabia Saudita que los Emiratos Árabes, no es lo mismo Jordania que Irak, todo tienen diferencia, lo mismo, el más laico o más podríamos decir, no es nominal, pero más moderno de todos, neutral quiere ser Turquía, pero todos los gobiernos estilan a tener un estilo político también musulmán. La cultura responde a eso. Ahora, por eso es que cuando uno ve ciertas personas de corte musulmana, no todos son fundamentalistas. Ahora, desde un lado hasta el otro, puede haber en el medio personas con diferentes tipos de perspectivas. Por eso que uno debe cuidar. Ahora, volviendo a la clase pasada, nosotros dejamos a Mahoma llegando a Medina. El rey lo recibe, cambia la ciudad es del profeta. Pero hay un tiempo donde Mahoma vuelve a la Meca otra vez. Entonces, para los musulmanes hay 3 lugares sagrados. La Meca es el lugar donde nace el profeta. Medina es el lugar donde reciben al profeta. Hoy están dentro de Arabia Saudita. Pero como toda religión, conecta con lugares sagrados, entre ellos es Israel. La tradición musulmana se sostiene que Mahoma va a ir al monte Moriah y con un caballo es elevado al cielo y vuelto al cielo y llega a la Meca. Bueno, cuando Mahoma muere, el pueblo musulmán sabe luchar de sí y sabe armar un frente de tal manera que acorrala a todo Occidente y gran parte de Oriente que no puede, el cristianismo no puede pasar de un lugar a otro. Ya les comenté los milagros que hay del cristianismo en China y los demás. Hay 2 eventos que salvan a Europa y el oriente de Europa. Un evento es aquí en la zona de Constantinopla, año 718, con León III, que sus tropas van a mermar, van a detener las tropas musulmanas. Y acá también encontramos 732, después 735, en los montes, en los Alpes, Carlos Martel o Carlos Martillo, el abuelo de Carlos Magno, va a detener acá también. ¿Dónde ellos van a quedar? Van a quedar en España y en norte de África. Van a convivir este tiempo. Ahora, toda la tecnología, todas las tierras importantes, los papiros, toda la ciencia o toda la tradición quedó acá. Europa va a quedar durante casi toda la Edad Media alta. Hablemos del siglo 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta casi las reformas, va a quedar
acorralada y va a quedar en pobreza. Hay casi 1000 años de pobreza. Esa pobreza se rompe con el Renacimiento, con la llegada, después de las cruzadas, que es un verdadero desastre y caos, de muchos adelantos que van a traer desde Arabia. Por eso que Europa comienza a volver a reconstruirse en el Renacimiento. Hasta el Renacimiento Europa es un mundo agrícola, es un mundo empobrecido, económicamente, socialmente, por ende espiritualmente. Cuando cae el Imperio Romano, invaden todas las tribus godas, rompen todo, no rompen el cristianismo. Y por otro lado, el Islam, Europa y el cristianismo es reducido a pocas personas. Estos obispos romanos quedan con la capital de Roma. ¿Quién va a ser el obispo de los obispos? Bueno, como les hablé en otra clase, surge el estado papal y estos obispos van a ser los que van a manejar durante toda la Edad Media todo Occidente. Los godos abandonan Roma. Roma es una ciudad grande, abandonada, porque los romanos construyeron acueductos, limpiezas, de todo tipo de adelantos a ese tiempo, edificios. Y bueno, los godos no le interesa nada. Entonces Roma pasa a ser un lugar de abandono. Y bueno, ¿quién va a ayudar a limpiar o quién va a saber algo de esto? Son los obispos. Los obispos se encargan de la limpieza y todo. En esta mirada, los obispos van a ser importantes para la Edad Media, porque ellos van a ser no solamente los patriarcas espirituales, van a formar parte también de la administración. Entonces, va a haber dos clases sociales que ustedes vieron, los privilegiados y no privilegiados, toda la Edad Media, y los obispos van a jugar un rol muy importante con los estados occidentales. Una Europa empobrecida, una Europa sin ciencia, una Europa de casos de enfermedades, por eso le llaman la Edad Oscura. Ahora, en estos, después del surgimiento de Mahoma, Europa acorralada, nace un pedido para fines del siglo X, año 989, casi 990, nace un pedido desde el cristianismo oriental para que el cristianismo occidental les ayude a defenderse. ¿De quién? De las grandes tropas, de los turcos que venían avanzando. Ya no son más los maometanos, no son más los califatos, acá son ya los sultanatos. Nace el famoso imperio Seleucida, y en Oriente hay otro tipo de cristianismo, que nosotros por razones de tiempo no vamos a ver este cristianismo. En todo Oriente, lo que significa hoy Turquía, lo que significa Irán, lo que significa Irak, Armenia, lo que es Israel, si hay algo en Etiopía, si hay algo en las regiones por ahí, se llama cristianismo bizantino. El cristianismo, todo lo que ustedes pueden ver, el muro hoy de Jerusalén, solamente abajo algunas solapas pertenecen al tiempo romano. Todas las construcciones de Oriente son bizantinas. Es un cristianismo oriental que no pertenece al cristianismo occidental que está en Roma. Ellos no tienen papa, tienen patriarcas y surgen varias clasificaciones de cristianismo. El cristianismo bizantino modeló el cristianismo griego. El cristianismo bizantino modeló al cristianismo alrededor de lo que es Turquía, lo que es Armenia.
el cristianismo bizantino modeló todo ese tipo de cristianismo que hay por aquel tiempo. Ahora, este cristianismo pide ayuda al cristianismo occidental. El papa de turno, si es que había con muchas eh, este, crisis de todo tipo que les conté, una Europa oscura, accede al pedido de Oriente de darle una mano. ¿A través de qué? A través de un movimiento que va a durar casi 300 años, 274 y 275, que van a durar, que se van a llamar cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas van a ser en contra de un grupo, por cierto, con raíces musulmanas, llamados turcos seleucidas. Y eran pueblos nómades que vivían en Asia Central, musulmanes, gobernados por los sultanatos, una similitud a los califatos de Mahoma. Y en ese tiempo el islamismo, como ustedes vieron, alcanzó sus partes más amplias en Europa, quedando con toda Europa casi. Entonces surge una especie de movimiento llamado cruzadas. Acá dicen como la palabra misma, cruzada es cruz, que tiene que ver con un ropaje que se vistieron con cruces cristianas, pero a su vez también era una mezcla de fe religiosa, guerras de repliegue y con un lema a los casi 300 años, Dios lo quiere. Entre ellos hay 7 cruzadas por lo mínimo, 7 cruzadas entre ellas donde se mezclaron el fervor popular con las ambiciones de grandes reyes y gobernantes, más que nada pretensiones papales que esto. Entonces, las cruzadas eran órdenes semimonásticas. Aprovecharon algunos monjes una combinación de monasticismo y militarismo cristiano occidental, mezclado con la historia bíblica del Antiguo Testamento, que ustedes saben bien, de las guerras en Reyes, en los libros históricos del Antiguo Testamento, con la mirada de Eusebio, Agustín, que se preguntaba cómo un imperio puede caer cristiano, cómo desaparece un imperio cristiano, y también diferentes rangos, entre ellos diferentes grupos. Hay 4 grupos que entre ellos algunos están hasta hoy. Uno de ellos eran los Caballeros de San Juan, otro los Teutónicos, eran fuerzas alemanas o fuerzas germánicas, los Hospitalarios y los Caballeros Templarios. Cada uno tiene sus pequeñas definiciones que van a estar a lo largo de las 7 cruzadas que vamos a desarrollar la clase que viene. La mayoría de los caballeros estos eran grupos de bien. Muchos de ellos trabajaban con hospitalidad, acompañaban los grupos de personas, ejércitos, monjes, niños, familias que iban a recuperar Tierra Santa. Bueno, estaban los caballeros de San Juan, que ellos atendían a los peregrinos llamaban los caballeros de Malta, que trataban de cuidar a los cristianos que podían estar enfermos o lisiados. Los teutónicos, que trabajaron primero necesitaban la conversión forzosa de los eslavos, parecido a Carlomagno, lo que hizo, lo que le conté de la película o el documental Dinastía.
bueno, ellos existieron en Europa hasta el siglo casi XIX, que Napoleón los disolvió, y en la actualidad existen todavía algunas pequeñas órdenes religiosas paraeclesiásticas. Después los hospitalarios, que formaban parte de otros grupos, lo que ellos hicieron más que nada eran buscar de cuidar los enfermos que llegaban o no hasta Jerusalén, porque lo que querían es reconquistar Tierra Santa. Bueno, lo único bueno que hicieron, encontraron la medicina o ayudaban la medicina para curar la lepra. Después estaban, lo que más se hablan, fueron los templarios. Los templarios, que una orden militar, también europea, caminaban a Tierra Santa, y lo que ellos querían más que nada, cuidar el templo de Jerusalén, que estaba todo desmantelado. El templo de Jerusalén cayó para el siglo I. Bueno, el problema de todos ellos, que la mayoría fueron con orígenes muy sencillos, pero pronto se llenaron de dinero porque la gente ayudaba para que ellos puedan ayudar a la gente que van a la cruzada, por orden de Dios. Pero las cruzadas no van a terminar así nomás. Las cruzadas se van a mezclar varios motivos. El primer motivo es un motivo de la ficción de las andanzas. En alemán es Wanderlust, que significa hay como un espíritu de caminar por aventura, a ver si encuentro el amor de mi vida o esperanza al motín. Ese espíritu, ese mismo espíritu llegó Colón a América. Las cruzadas están enlazadas a la conquista de América, con la misma manera. Mucha gente en Europa empobrecida, fría, enferma, sin ningún adelanto tecnológico, buscaron salir del paso. Otros buscaban salida de la pobreza, querían salir de la Europa medieval y buscaban, dicen, bueno, total, Oriente nos pide, nosotros vamos a ir. Y finalmente el tercer motivo más importante es un motivo político-religioso. Acá lo que nos preguntaba Nadia, el motivo de las peregrinaciones. Muchos querían ir al Oriente y encontrarse con Dios allá. Otros decían, vamos a responder a Oriente y vamos a ver si recuperamos el cristianismo oriental, que terminó rompiéndose, porque la primera cruzada que llegaron y la segunda peor, invadieron Oriente, Constantinopla, saquearon. Los occidentales lo hicieron eso. Y se terminó dividiendo. El cristianismo en la segunda y tercera cruzada se dividió totalmente, Oriente y Occidente. 1054 se produce una ruptura del cristianismo, peor del protestante. Y el motivo dentro de esa última tercera causa es un motivo antimusulmán, donde Oriente y Occidente van a recuperar las tierras sagradas. Bueno, esto no pasó. Les adelanto la película. No llegaron a conquistar nada porque surgieron 7 cruzadas y una de niños. Todas para olvidarlas. Todas ellas para que hoy, si ustedes hablan con un musulmán, lo primero que van a recordar que los cristianos son cruzados. Y si hay algo que sobra, te va a decir son sajones o son norteamericanos. Entonces, nosotros decimos cristianos, a ellos lo primero que viene es eso. Una historia muy triste. No queremos hablar, pero tenemos que, este es un laboratorio y tenemos que hablar de esto. Entonces, ahí nacen 7 cruzadas, que yo voy a desarrollarla en la próxima clase. Cada una de ellas, cómo se organizan los pueblos. A veces es organizada por el pueblo europeo, a veces por gobiernos, por reyes, a veces por peregrinos, a veces por predicadores, a veces por iglesias, que salen caminando, otra vez en barco,
por meses a conquistar Tierra Santa. Termino con eso. Todas fueron un fracaso y terminan casi para el año 1300 fracasando totalmente. Pasan 100 años, los que vienen a conquistar América Latina piensan ganar Tierra Santa por retaguardia. Se aprenden a navegar por corriente marítima y dice, vamos a bordear África, vamos a llegar a la India y por detrás de India lo vamos a agarrar por retaguardia. Y ese mismo espíritu cruzado de conquista, mezclado un monje con un sacerdote, conocieron América. Así que nosotros tenemos un poquito de esa herencia cruzada. Que la pregunta le voy a contestar la clase que viene. Jaime, bien que llegaste. Vos preguntabas dónde está esa historia. Acá te vamos a desarrollar. Está filmada, guardada, pueden ver lo que nosotros hablamos. Bueno, hemos culminado el tiempo. Nos vemos en la próxima semana. Me gustaría hacer un poquito más de tiempo, si se puede, pero bueno, vamos a tratar de adelantar todo lo máximo posible. Vayan pensando en el reformador que van a investigar. ¿Está? Gracias. Feliz cumpleaños, profe. Gracias. Feliz Ah, cumpleaños. profe, feliz cumple, profe. Gracias. Mil gracias. 50 y cuánto? Felicidades, profe. 16.